¿De dónde provienen los principales ingresos públicos? ¿Qué principios los rigen y quiénes lo pueden crear? Un estado como el colombiano cuenta con una amplia gama de ingresos, pero los recaudos más importantes provienen del cobro de impuestos, tasas, contribuciones, rentas parafiscales, regalías, explotación de monopolios, excedentes de empresas estatales, así como del cobro de peajes, multas, arrendamientos, venta de bienes, rendimientos financieros, venta de activos, aportes, recursos del balance, otros. La Constitución ordena que la tributación debe enmarcarse en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. También señala que en tiempo de paz solamente el Congreso de la República, las asambleas y los consejos podrán crear contribuciones fiscales y parafiscales. Pero es bueno advertir que las facultades tributarias de las asambleas y de los consejos es delegada, en el sentido que previamente tiene que existir una ley creando el tributo. Se aclara entonces que ni las asambleas ni los consejos pueden crear nuevos tributos, que la creación de tributos por parte del Congreso tiene que ser por iniciativa del gobierno nacional. ¿Qué se entiende por tributos? Desde la óptica meramente presupuestal, tributo es sinónimo de impuesto, mientras que desde la teoría de la hacienda pública, de las finanzas y de la economía, tributo es un concepto mucho más amplio que incluye todas las fuentes de ingreso del Estado susceptibles de incrementar el patrimonio público. ¿Cómo pueden ser definidos los impuestos? Los impuestos son esas contribuciones de carácter obligatorio que las personas naturales o jurídicas deben cancelarle al Estado para que éste con su producido pueda financiar los gastos públicos, además de desarrollar las otras funciones que en materia económica se le ha señalado. Puede afirmarse que el origen de los impuestos está en la renta, cuando ésta es producida, cuando ésta es consumida o cuando ésta es ahorrada. Cuando es producida se grava con el impuesto a la renta, cuando es consumida con el impuesto a las ventas o impuesto al valor agregado más otros tributos que gravan los consumos, y cuando es ahorrada con el impuesto al patrimonio o cuando fallece el contribuyente con el impuesto a las ganancias ocasionales a herencias y legados. ¿Qué características mínimas deben tener los impuestos? Los impuestos deben tener estas mínimas características: creación legal, ausencia de contraprestación directa y personal, ser obligatorios para quien incurra en el hecho generador definido en la ley, cobrarse de manera indiscriminada, esto es, no cobrarse específicamente a un grupo social o económico, y dentro de lo posible consultar la capacidad de pago de los contribuyentes. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe tener la obligación tributaria? Son elementos esenciales de toda obligación tributaria: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la causación, periodo gravable, base gravable y tarifa. El sujeto activo es la entidad estatal beneficiaria del cobro del tributo. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que tiene que responderle al Estado por el pago de ese tributo. El hecho generador es la causa, es el fenómeno que da lugar o le da derecho al Estado a cobrar un tributo. La causación es el momento en el cual se le hace obligatorio al contribuyente cancelar el respectivo tributo. El periodo gravable es ese lapso de tiempo en el cual se va acumulando, se va
generando el impuesto o el tributo. La base gravable para el caso de los impuestos al valor es un valor que va a servir de base para el cobro del tributo. Para el caso de los impuestos unitarios, la base gravable va a estar compuesta por unidades de producto o de servicio. La tarifa es un porcentaje que se aplica a la base gravable para obtener el impuesto bruto. Para el caso de los impuestos unitarios, puede consistir en un valor por cada unidad de producto o de servicio. La mayoría de los impuestos que se cobran en Colombia son ad valorem. ¿Cómo pueden ser clasificados los impuestos? Pueden ser clasificados de distintas maneras. Las clasificaciones más comunes son las siguientes: unitarios y ad valorem, personales y reales, directos e indirectos, progresivos, regresivos, proporcionales, nacionales, departamentales, distritales y municipales. ¿Qué son impuestos unitarios y ad valorem? Los impuestos unitarios son aquellos que tienen como base de cobro unidades de producto o de servicio. Por el contrario, los impuestos ad valorem tienen como referencia para su cobro un valor sobre el cual se aplica la tarifa. ¿Qué son impuestos reales y personales? Los impuestos personales son aquellos que tienen en consideración características particulares del contribuyente, en tanto que los impuestos reales se concentran en las cosas, por lo tanto no se consideran las condiciones particulares de los contribuyentes. ¿Qué son impuestos directos e indirectos? Los impuestos directos son aquellos que gravan la renta y el patrimonio de las personas, no siéndole posible a los contribuyentes trasladárselo a otras unidades económicas. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan básicamente el consumo de las personas y se caracterizan porque quien le responde al Estado posteriormente los podrá trasladar a través de un sobreprecio a los consumidores finales. ¿Qué son impuestos progresivos, proporcionales y regresivos? Los impuestos progresivos son aquellos que al aumentar la capacidad de pago del contribuyente, la carga tributaria relativa también aumenta. Valga mencionar que la capacidad de pago de los contribuyentes puede ser medida a través de su renta, de su patrimonio, de su consumo o de la propiedad de ciertos bienes como los inmuebles y los vehículos, y que la carga tributaria relativa se obtiene de dividir el impuesto pagado entre la capacidad de pago del respectivo contribuyente. Supongamos que tenemos los contribuyentes A, B, C, con sus capacidades de pago medida a través de su renta de 1 millón de pesos para A, 10 millones de pesos para B y 100 millones de pesos para C. Pagan un impuesto de renta del 10% para A, 15% para B y 25% para C. Por lo tanto, el impuesto que cada uno deberá cancelar será de 100 mil pesos para A, 1.500.000 para B y 25 millones para C. Se puede concluir que se paga en términos absolutos y relativos un valor mayor que lo que paga A. De allí que se afirme que el impuesto a la renta sea progresivo porque grava con mayor énfasis a las personas con mayores capacidades de pago. Como ejemplo de impuestos progresivos tenemos el de renta. Los impuestos regresivos son aquellos que al aumentar la capacidad de pago del contribuyente disminuye la carga tributaria relativa. Retomemos el ejemplo de los tres contribuyentes A, B y C, pero ahora ellos compran un artículo que vale 1 millón de pesos grabado con una tarifa del IVA del 10%. Por lo tanto, el impuesto que cada uno paga es de 100 mil pesos. La carga tributaria relativa entonces será del 10% para A, del 1% para B y de 0,1% para C. Puede concluirse entonces que para A la carga es muchísimo más gravosa que para C. Como ejemplo de impuestos regresivos tenemos el de venta. Los impuestos proporcionales son aquellos que al aumentar la capacidad de pago del contribuyente
La carga tributaria relativa permanece inalterada. Esta es más que todo una ficción teórica porque en la realidad difícilmente se da un caso como este. Los impuestos directos usualmente son progresivos, en tanto que los impuestos indirectos, por no considerar la capacidad de pago, son regresivos. En materia tributaria, ¿qué se entiende por tasas? Las tasas son los cobros que realizan las entidades del Estado cuando prestan un servicio. Su finalidad es recuperar los gastos y los costos incurridos en la producción de ese servicio. Cuando una entidad pública presta los servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basura, telefonía o servicios educativos y cobra por ello, está recaudando una tasa. ¿Qué relación existe entre los conceptos tasa y el principio del beneficio? Con las tasas se materializa el principio del beneficio, dado que las personas harán mayores pagos entre más beneficios reciban del Estado. Las contribuciones son obligaciones a cargos de personas naturales o jurídicas que se han visto beneficiadas por un incremento en el valor patrimonial de sus inmuebles, por efecto de la construcción de una obra o por una decisión administrativa con impacto urbanístico. En el país se cobran dos: la de valorización y la de plusvalía urbanística. ¿Qué son las rentas para fiscales? Son pagos que hace un sector económico o social en beneficio de ese mismo sector. Pagos al SENA, Bienestar Familiar, Cajas de Compensación, ESAP, que hace el sector empresarial y trabajador. Los recaudos posteriormente se invertirán para favorecer a ese mismo sector. También entra dentro del carácter de rentas para fiscales aquellos pagos que hacen los sujetos sometidos a control de la superintendencia, al igual que los pagos obligatorios que habrá que hacer a federaciones como la de ganaderos, cacoteros, cerealistas, entre otras. En finanzas públicas, ¿en qué consiste el concepto de regalías? Las regalías son ingresos públicos que se generan por la explotación de recursos naturales no renovables, dado que el Estado es el propietario de los mismos, al igual que del subsuelo. Las principales regalías que recibe el país provienen de la explotación de hidrocarburos y de carbón, pero también generan regalías explotaciones de oro, hierro, níquel o piedras preciosas como las esmeraldas. Las regalías son de libre inversión. No se podrán destinar a gastos de funcionamiento con algunas excepciones. Las inversiones las definen los órganos colegiados de administración y decisión o CAD. Tienen prioridad los proyectos de impacto regional. Las regalías tienen un régimen presupuestal especial, así como su propio banco de proyectos. La distribución de los recursos del Sistema General de Regalías se hace de la siguiente manera: 2% para fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos. El 98% se distribuye así: para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 10%, para Ahorro Pensional Territorial, 10%, para el Fondo de Ahorro y Estabilización, hasta 30%. Lo restante, que será más o menos un 50%, se distribuye para unos fondos 80%, para las entidades territoriales productoras y portuarias 20%. Los recursos de los fondos a su vez se distribuyen así: para el Fondo de Compensación Regional 60%, para el Fondo de Desarrollo Regional 40%. ¿Qué son las transferencias? Las transferencias son recursos que se trasladan de un nivel de gobierno a otro, usualmente el nacional al territorial, sin que exista una contraprestación. En rigor, no son ingresos ni gastos, pero presupuestalmente se registran como un ingreso para quien lo recibe y de un gasto para quien las otorga. Con las transferencias se buscan disminuir las brechas intrarregionales
al igual que financiar algunos servicios que se consideran socialmente meritorios. Las transferencias pueden ser clasificadas de distintas maneras, así, condicionadas y no condicionadas, automáticas y discrecionales, con y sin contrapartida. Las transferencias condicionadas son aquellas que están dirigidas a un objeto ya previamente definido, o bien sea por la ley o por el ente que las otorga. Las no condicionadas, quien las recibe le puede dar el destino que mejor le parezca, eso sí, respetando el marco normativo. Las transferencias automáticas son aquellas en que de manera previa se ha definido quién va a ser el beneficiario, al igual que la forma de distribución. En las discrecionales, una autoridad define el beneficiario y el monto de la transferencia. En las con contrapartida, el ente receptor se obliga a aportar una porción del valor del proyecto a financiar. En las sin contrapartida, no existe esta obligación de aportar recurso alguno. ¿En qué consiste el Sistema General de Participaciones? El Sistema General de Participaciones es una transferencia del nivel nacional básicamente para los municipios y distritos, aunque de manera marginal también lo reciben los departamentos. Estos recursos deben ser destinados a la satisfacción de algunas necesidades básicas insatisfechas del nivel territorial. El monto a distribuir tiene en cuenta lo asignado en el año inmediatamente anterior, valor este que se reajusta en el índice de precios más un porcentaje contemplado en la ley. Establecido el monto a distribuir, se hará entonces una distribución por sectores de esta manera. 4% para asignación especial en beneficio de los resguardos indígenas, municipios ribereños del río Magdalena y para alimentación escolar. El 96% restante, que ahora se convertirá en 100%, se distribuye así. Educación, 58.5%. Propósitos generales, 11.6%. Salud, 24.5%. Agua potable y saneamiento básico, 5.4%. Establecidas las asignaciones sectoriales, se procede entonces a una distribución territorial, esto es, las partidas que le corresponden a cada municipio, a cada departamento, a cada distrito. Para estos efectos se tienen en cuenta varias variables, pero las más importantes son población atendida y población por atender. ¿Qué monopolios rentísticos explota el Estado colombiano? Para fines rentísticos, el Estado, a través de los departamentos, explota dos grandes monopolios: la producción, distribución y venta de licores y alcoholes, y la explotación de los juegos de suerte y azar, más concretamente loterías y juegos de chance. El producido por la explotación del monopolio a los licores se debe destinar primordialmente a financiar educación y salud. El producido por la explotación de los juegos de suerte y azar se deben destinar exclusivamente a financiar salud. Otras fuentes de ingresos del Estado provienen de la emisión de estampillas, del cobro de peajes, de los excedentes de sus empresas o de donde tenga participaciones, de rendimientos financieros de sus inversiones, como también de la venta de activos, de aportes que reciba o de algunas operaciones presupuestales. Muchas gracias.